Están esta mañana aquí, a quienes nos escuchan o nos van a escuchar, no sé, en sus casas cuando este evento se transmita. Saludos también muy especiales a Alba Luz Pinilla, representante de la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, quien ha promovido este evento. Mis saludos muy especiales, mis felicitaciones. Yo pienso que Alba Luz desde ya se está destacando como una dirigente importante de la Cámara de Representantes y del Polo Democrático Alternativo, y le deseo pues muchos éxitos en todos estos esfuerzos. Felicitaciones y agradecimientos por haberme invitado. A la doctora Ángela Robledo, representante a la Cámara por el Partido Verde, nos complace mucho que estemos también congregados en el interés de este tema de tanta importancia. Mi querida representante, y le deseo muchísimos éxitos también en este trabajo nuevo que asume pues en su vida. Yo voy a hacer una presentación pues extremadamente breve, simplemente un saludo con un par de reflexiones y empezar diciendo esto. Es un hecho que hay adolescentes e incluso niños que delinquen, que hacen actos pues con los cuales la sociedad no puede estar de acuerdo y que le crean problemas graves al mejor funcionamiento y al más, digamos, más coherente funcionamiento de la sociedad. Ese es un hecho que está allí, que hay que reconocerlo como un hecho grave y que hay que atender. La discusión realmente empieza es cuando se mira, bueno, ¿y qué hacemos frente al hecho? ¿Qué hacemos frente al fenómeno? ¿Cómo atendemos ese caso? Ese caso que, repito, es un caso que en no pocas ocasiones reviste gravedades bien notorias. Yo diría que sobre esto del qué hacer con el fenómeno hay dos grandes visiones, que es donde quisiera pues enmarcar estos comentarios que voy a hacer. Dos grandes visiones. O sea, hay una lucha en la sociedad, en Colombia y en el mundo entero, hay una lucha en torno a cuál es el enfoque con el que se atiende el problema, cuál es la lente, digamos, también a través de la cual se ve el caso. Una visión que yo llamaría, y que por supuesto no comparto y no compartimos en el Polo, como una visión de tipo regresivo, por ponerle algún nombre, que finalmente que termina viendo a ese adolescente o a ese niño incluso que delinque como otro criminal más, que debe ser, digamos, debe caer sobre él toda la fuerza del Estado y todo el peso de la ley. Estoy pues esquematizando, yo sé que en esa visión hay matices también, pero estoy, digamos, haciendo una cosa de tipo esquemático por razones del tiempo. Entonces es un criminal que debe ser castigado en general con más cárcel, con más medidas punitivas, con más represión, podríamos decirlo. Es una visión que apunta un poco como a intentar resolver el problema sobre la base de meterle miedo a quien puede estar en camino de delinquir, ¿no? Es diciéndole, si usted hace un acto indebido, sobre usted caerá todo el peso del Estado y pagará con su sufrimiento, digamos, el sufrimiento que usted le ha generado a alguien o a la sociedad, buscando que por miedo no se delinca. Inclusive, esto va unido a una idea de ver cómo se saca a ese joven, a ese muchacho de la circulación, ¿no? Es decir, que ojalá esté pues guardado la mayor cantidad de tiempo posible, incluso si es en una cárcel común y corriente, porque se supone que así se le aísla de la sociedad. Y en los casos más extremos de esta visión, que yo llamaría regresiva, pues aparecen incluso fenómenos como los de las limpiezas sociales, que llaman, que es un nombre además por completo detestable, ¿no? Que se le aplica no solo a jóvenes o a niños, sino a otras personas que en la sociedad digamos, generan cierto tipo de problemas, y entonces se recurre a ese expediente que llaman de la limpieza social, que no es otra cosa que provocarle la muerte a quienes actúan así. Ese, a mi juicio, es una visión perfectamente retardataria, a mi juicio por completo inaceptable para tratar este fenómeno, pero que además de que carece de una concepción democrática y sensible frente a los problemas de la gente, los hechos, la experiencia indica que ha fracasado
en general esas visiones autoritarias, represivas, etcétera, no solo para tratar fenómenos particulares como este, sino hechos más generales del funcionamiento de la sociedad. Incluso en el caso del delito de los adultos, la vida demuestra que, que así no se resuelve el problema. Hay otra visión que yo llamaría una visión democrática de las cosas, que creo que es la que en general compartimos los que estamos aquí, aun cuando allí pueda haber matices y debates, porque estos son temas, por supuesto, que son complejos y que no se pueden despachar, pues, no se despachan con facilidad. Es una visión que, al mismo tiempo en que no excluye sanciones, cierto tipo de sanciones, no es allí donde pone el énfasis, y sobre todo no tiene origen en ver al joven o al niño o al adolescente que delinque como un criminal, sino verlo más como una víctima de una sociedad que genera ese tipo de conductas y ese tipo de comportamientos. Este es un poco digamos, la base de la diferenciación. Yo soy de los que creo, como pienso, creemos muchos, que estos niños o muchachos que terminan delinquiendo, y sobre todo cuando lo hacen en materia grave, en general responden a fenómenos sociales que están por fuera del control de ellos mismos. O sea, y en ese sentido casi que son llevados por la sociedad a asumir ese tipo de conductas con las que no podemos estar de acuerdo. Pues se mencionan muchas cosas que sirven para ilustrar el asunto: hijos de madres prostitutas con hogares por completo desbaratados, donde nunca tuvieron la atención que deberían tener. En Colombia ha aparecido un fenómeno nuevo, ¿no? Hijos de colombianos que tuvieron que irse hacia el exterior a ganarse la vida. Esto es muy común en los casos, digamos, de la región del Antiguo Caldas. Niños que quedan en manos de abuelas, queridísimas ellas, pero por supuesto sin la fuerza y las posibilidades para atender un niño o muchacho como debía hacerse, y se pierde, digamos, el control. Bueno, la pobreza siempre presente en estos fenómenos, ¿no? Una escasez de recursos que escandaliza, desnutriciones crónicas que terminan afectando la propia capacidad intelectual de estos muchachos y que les dificulta, por supuesto, comprender ciertas maneras de actuar en la sociedad. Bueno, y podríamos mencionar muchísimas más cosas, no, simplemente estas las menciono como ejemplos del asunto. O sea, que en resumen vemos más entonces a estos delincuentes adolescentes o niños como un fenómeno social, y que en ese sentido exigen un tratamiento que apunte más a asuntos de educación, de prevención, de tratamiento paciente, de persuasión. Bueno, hay muchas maneras de trabajar sobre esto. Ese es, pienso yo, el gran debate que tenemos, y es el gran debate que se expresa en estos días. A esto le quiero agregar un último comentario, un par de últimos comentarios, y es que paradójicamente, en el mismo momento en que se fortalecen estas tendencias autoritarias, represivas, de lógica punitiva contra nuestros jóvenes, aparece una cosa que a mí me impresiona y me irrita realmente. Es un discurso de amor a los niños y a las niñas, ¿sí?, que realmente, a mi juicio, irritan. Quieren tanto a los niños y son tan melosos y hablan tanto de los niños que se vuelven como pegajosos, ¿no? Si uno se les acerca a estos personajes y termina, pues tienen que irse a lavar las manos porque es tanta la dulzura que expiran, ¿cierto?, que ese es como el sentimiento que se crea. Pero cuando se profundiza un poco más en la actitud, uno descubre que debajo de esa capa de dulzura lo que hay es una cosa dura, encallecida, de golpe, de imponer, de aplastar, que por supuesto hace que esa aparente dulzura no sea más que retórica. Bueno, y dentro de esto señalar un asunto que pienso que está en la base de este tema y que tiene que ver con entender que este problema de estos muchachos de los que estamos hablando no es posible atenderlo si solo luchamos en lo que tiene que ver con el entorno inmediato y con la vida de estos muchachos. Este es un problema social. Entonces suelo repetir mucho una frase que decía un amigo mío, ¿no?, criticando a estos personajes que son tan melosos, pero que al mismo tiempo se comportan de una manera tan poco social, por decirlo menos. Decía: quieren mucho a los niños, ¿no?, en general el neoliberalismo, ¿no?, quieren mucho a los niños, pero echan a sus padres del trabajo. Quieren mucho a los niños, pero echan a sus padres del trabajo. Entonces, aquí, para llamar la atención
de cómo este problema de la niñez no puede resolverse, no puede atenderse con seriedad si no se atiende el problema general de la sociedad, que incluye qué hacer con los padres de esos niños, es decir, cómo lograr que tengan empleos, cómo lograr que tengan ingresos, cómo lograr que tengan salud, cómo lograr que puedan llevar una vida, digamos, que les facilite unos hogares que a su vez les faciliten a esos niños no asumir ese tipo de comportamientos. Y aquí entonces pues hay todo un debate político supremamente grande, ¿no? Entonces quieren mucho a los niños e inclusive en estos días caí en cuenta, ¿no?, que los niños voten desde los 16 y después descubrí que esa era la manera de meterlos a la cárcel desde los 16, ¿no? ¿Sí? Es como increíble, ¿no? Entonces, en nombre del derecho y del amor a los niños, que voten desde los 16, pero es una especie de señuelo para poderlos castigar como adultos desde los 16. Por supuesto que eso se puede separar en la legislación, pero llamo la atención sobre la lógica que está allí detrás de esto. Entonces, concluir insistiendo en la importancia de generar la más amplia unidad que podamos generar, así tengamos desacuerdos en otros temas. Y hay 1000 desacuerdos, pero hay ciertos temas que debieran congregar. Este tema es un tema que debiera congregar a los distintos sectores políticos, sociales, económicos, etcétera, para darle un tratamiento de tipo democrático a este asunto. Y que ojalá pudiéramos avanzar. El tratamiento democrático pues puntual y para hoy, no se trata de esperar pues que algún día arreglemos el país para atender el asunto, no, hay que atenderlo, pero que al mismo tiempo ojalá se pudieran también hacer acuerdos de tipo nacional que apuntaran a una sociedad en general menos enferma, una sociedad que en general funcionara mejor, una sociedad donde, por ejemplo, un empleo con unos ingresos razonables no fuera como una especie de milagro como es hoy, ¿no? Es más fácil ganarse un chance de una lotería que conseguirse un empleo estable, bien remunerado, de forma tal que esa sociedad genere base material para que este problema de esta delincuencia de estos muchachos pues digamos tenga menos posibilidades de darse del tamaño como se está dando y que por supuesto apunte a generar mejores soluciones a este tema del que estamos hablando. Nuevamente, Albaluz, agradecerle 1000 gracias su invitación, desearles todo el éxito en este evento durante todo el día. Yo voy a quedarme un ratico más, pero tengo otros compromisos. A la representante Ángela también mis saludos muy especiales y a todos ustedes mis agradecimientos.